Bueno, Mario sigue con la mano levantada, no sé si quiere añadir algo. Eh, no, pero ¿sabes qué? Sí, mira, pero no tiene nada que ver con lo anterior. Lo que pasa es lo siguiente, hay un tema que yo he visto que tiene que ver con que también nosotros en 2000 años hemos recibido un montón de cosas que al final creemos y no sabemos por qué. Hay una historia, perdón, un ejercicio que se hizo con unos monos, con una escalera que arriba había un plátano y cada vez que un mono trataba de tomar el plátano, aparecían unas mangueras y mojaban a todos los monos. Y los monos fueron entendiendo con el tiempo que no había que subir. Entonces empezaron a poner monos nuevos que no sabían la regla y cuando intentaron ir a buscar el plátano, los otros monos lo golpeaban y lo tiraban hacia abajo porque no querían que los mojaran. Pero con el tiempo fueron cambiando todos los monos y al final todos los monos se golpeaban al quien intentaba buscar el plátano, pero al final no sabían por qué, pero era una regla. Entonces, lamentablemente nosotros en el mundo que estamos haciendo muchas cosas que no sabemos por qué. Y es bueno este tipo de instancias para poder estudiarlas, digamos, y entender cómo fueron algunas creencias que fueron quedando en desuso, pero igual las tenemos. Y también los odios que recibimos. El antisemitismo en particular es algo que nosotros, querámoslo o no, lo tenemos. Digamos. Justino dijo en el año 160 y todavía estamos pegados en eso, que los judíos mataron a Dios. Entonces, eso yo creo que debe llamarnos a mucha reflexión. Eso, básicamente. Gracias. Mario, creo que todos, tú, yo, tenemos que revisar nuestras creencias mecánicas. Y no son pocas. En lo uno o en lo otro tenemos creencias mecánicas. La ciencia también está cargada de creencias mecánicas que en algún momento tienen que replantearse. Elizabeth, abro tu micrófono, adelante, por favor. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicidades. Como siempre, excelente exposición. No me esperaba menos de ti. Em, con respecto a algunas ideas que aparecieron, em, me parece que este tema del antisemitismo, lo que plantea Mario como concepto, eh, eh, me parece que en esa época que hablaban de los edictos, etcétera, yo la verdad no soy experta en eso, solamente he leído a modo general, solamente informativo. Eh, pero me parece que como claro lo planteabas, es una guerra y en una guerra el enemigo te tiene que tocar los puntos débiles. O sea, y si el punto débil de una nación donde su base organizacional, etcétera, es la religión, obviamente que va a tocar la religión. O sea, el Shabbat y todo lo que tenga que ver con su identidad más profunda, porque necesita. Eli, pero te puedo garantizar que el problema de los romanos no era un asunto religioso. Exactamente, a De eso, hecho, a y eso, mira, mira, a eso mira, voy. hay un error. Pensar que los romanos persiguieron a los cristianos o a los judíos por asuntos religiosos es un error. Los romanos eran lo más pragmático del mundo entero. Los romanos preferían lo que funcionaba y descartaban lo que no funcionaba. Si una provincia se sujetaba a pagar impuestos, déjelos quietos, que crean que practiquen lo que quieran. Y de hecho, los judíos tenían unas prebendas especiales comparado con otras regiones. Eso lo han enseñado algunos historiadores. Eh, el problema con los judíos era que se habían sublevado contra la autoridad. O sea, el problema era ese. O sea, a ellos no les importaba si creían en Yahvé, en cuatro cabezas, nada. Ese no era el problema de los romanos. Tal vez podía ser más de la autoridad griega en su momento, lo que conocemos del siglo tercero antes de Cristo, Epífanes de Antíoco. Ellos sí les importaba eso. Los romanos no les importaba eso. Los romanos eran defensores del politeísmo, pero sí eran fieles creyentes del autoritarismo y de respetar las autoridades. O sea, eso era clave de la cosmovisión romana. Resulta que los romanos
perdón, que los judíos se rebotaron contra la autoridad romana, entonces vamos a machacar judíos, ya, punto. Porque se levantaron contra la autoridad romana. El asunto con Roma no es teológico. Ojo con eso, ojo con eso. El asunto con Roma es un asunto pragmático, punto. A eso me refiero con que eso no tiene nada que ver con ya el antisemitismo de ya probablemente de la Inquisición en adelante, ¿cierto? Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Es que nada que ver. Ese discurso, a ver, ese discurso antisemita del que estamos hablando hoy, de hecho, generacionalmente es muy nuevo para nosotros y surge en la segunda mitad, óyeme bien, Elizabeth, del siglo XIX. Del siglo XIX, por lo que se está desarrollando curiosamente, en la teología alemana del siglo XIX. Y una cosa que se llama la Kulturkampf, la batalla cultural. Lo que pasa es que, bueno, no, ahí me pondrías a saltarme, a explicarte ya cosas del siglo XIX y tendría que explicarte muchas cosas porque todo en historia va en cadenita. Las cosas en historia no surgen, ¡pop! No. Todo tiene unas causas y consecuencias y unos hilos conectores. En historia todo va así. Y un buen historiador va a tratar de explicarte todas esas conexiones sociales, artísticas, culturales, económicas. Uno trata de explicar toda esa confluencia eh, eh, de aspectos, pero, a ver, pensar en los cristianos del siglo segundo con valores del siglo XIX, pues nada que ver, nada que ver. Inclusive tendríamos que hablar del antisemitismo medieval y a qué se debía, a qué se debía. Yo a Mario lo invito que antes de poner unos juicios anacrónicos sobre Justino Mártir, yo creo que a Justino Mártir hay que leerlo y entenderlo. Y es un personaje muy interesante, muy interesante. Entonces, porque no se le pueden dilgar, no, este fue el que separó a judíos y cristianos. No, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Mire, una cosa que yo he visto en el estudio del cristianismo primitivo es ponerle más autoridad a un texto de la que tenía. Y dos textos con los que frecuentemente he visto que caen en ese problema son las cartas de Ignacio de Antioquía y los textos de Justino Mártir y también los de Tertuliano. Mire, pensemos lo siguiente. Hoy el hermanito Lucas acaba de dar una clase, ¿cierto? Dijo unas cositas, afirmó unas cosas, negó otras. Pensar que este video va a influenciar a los cristianos de 20 naciones en 8 días, eso es ridículo. Eso es ridículo. Yo no soy ningún influencer de peso de nada. Aquí me quieren los alumnos y los hermanos de la escuela por pura misericordia del Señor, pero bueno, digámoslo así. Mis ideas se vuelven importantes en 5 siglos, pero en 5 siglos, o sea, despacio, progresivo. Lo mismo pasaba con lo que podía escribir cualquier autor en aquella época. O sea, hoy esos textos han caído en una gran influencia por su difusión, pero en su época posiblemente la influencia que tenían era muy local y muy cortita. Entonces, pensar que las ideas de Ignacio eh, sobre el obispo monárquico, el obispo, presbítero y diácono, lo que leímos en los textos de él, tenía una influencia general y era autoritativo. No, esos son valores que le ponemos nosotros como intérpretes y lectores desde el siglo XXI. Pero esos textos para nada cumplían esas condiciones y esos objetivos en estos siglos. Mucho cuidado con eso, que ahí tenemos problemas de análisis histórico. ¿Y quiénes tienen el problema? Nosotros, no ellos. No ellos. También hay que entrar a entender si Ignacio nos está compartiendo ideas originales o ideas que él recibió o ideas que pululaban en su época.
Mire, una cosa que yo he aprendido a hacer como expositor es, mire, cuando una idea no es original mía, como mínimo tengo que decir, hermano, esto lo aprendí. Si recuerdo el autor o el maestro, yo lo digo, lo aprendí de mi profesor tal. Trato de ser muy honesto académicamente en eso. Aquí está el profesor José Marcel, que sabe lo riguroso que uno tiene que ser con las fuentes y las ideas. Eso puede ser hasta delito en algunos países. Decir una cosa como original mía, sabiendo que la aprendí de alguien, no es debido. No es debido. Entonces, tengan en cuenta eso cuando analicemos textos históricos. Textos históricos. Y mucho cuidado que en el mundo cristiano evangélico me he encontrado problemas estructurales delicadísimos a la hora de analizar textos. De hecho, una cosa que lo digo con cariño, exhortación, amor, veo un problema tan delicadísimo en el asunto de textos como el siguiente. Publicamos un afiche de los seminarios de la escuela. El afiche tiene claramente la fecha en la que empieza el seminario, tiene el valor de lo que vale el seminario, tiene el título del profesor, listo. Ponemos el afiche en los grupos de WhatsApp. 5 minutos después, un hermano escribe, hermano, ¿a qué horas es el seminario? Después escribe, hermano, ¿cuánto vale el seminario? Entonces, hermanos, yo les digo con horror, si usted hace esa lectura de un afiche que difícilmente tenga 5 o 10 líneas de texto, yo no quiero saber cómo usted está leyendo la Biblia porque seguramente ni la está leyendo o la está leyendo de una manera horrorosa. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Mire, nuestros problemas de entendimiento bíblico a veces son de sencilla lectura. De sencilla lectura. Somos unos lectores desatentos, si es que leemos. Si es que leemos. Vea, por aquí me está dando la hermana Pía la razón y ahorita vi que Elizabeth se rió. Elizabeth, pasa eso. Ponemos un afiche y pregunta. Entonces, hermano, si usted no lee bien un afiche de 5 líneas, yo no quiero saber cómo está leyendo la Biblia. Mejor dicho, ni me hable del apóstol Pablo porque no lo quiero escuchar, no me interesa. Porque no está leyendo bien. No está leyendo bien. Elizabeth, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, yo creo que redondeaste eso precisamente, esa idea de usar estos términos tan hoy día populares y que finalmente a veces se llegan a tornar un poco em, justificativo de muchas cosas que ya han pasado hace mucho tiempo. Y lo digo porque el señor Saban eh, de partida no soy fan del señor historiador, que tiene mucha popularidad, eh, y él ha hecho muchos artículos y muchos libros con respecto a su perspectiva como historiador, haciendo estas reflexiones un poco del antisemitismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son opiniones y cada uno tomará y le pondrá la autoridad a sus palabras o sus reflexiones. Yo creo que algo de eso hablamos el otro día cuando con el seminario, con la exposición del hermano Raúl, con respecto a eso mismo, finalmente si nosotros vamos a la fuente o sencillamente lo vemos como palabra autoritativa, ¿cierto? Entonces, eso y como para pasar a otro tema que también tocaron, y que a mí me parece ese tema de que sí, efectivamente, yo me siento también una estudiante en construcción, pero yo tengo fundamentos, o sea, no soy una construcción completa, ni siquiera en fundamentos. Eh, Hay cosas que para mí son fundamentales y que eh, no son periféricas, son estructurales. Por ejemplo, yo creo en la resurrección de Cristo, es fundamental, y de ahí no me muevo.
Y creo en el Jesús histórico, Jesús de Nazaret, sus enseñanzas. Por ejemplo, dos fundamentos. Y desde ahí construyo. Entonces, porque si no, nos volvemos un poco lo que ya tú has hablado, ¿cierto? Hasta los fundamentos son como se llama, no son firmes, hasta eso son líquidos. Entonces, al final se vuelve como lo que nos enseñó Jesús, ¿cierto? Arena. Y la arena viene tormenta y finalmente se destruye y te tienes que ir reconstruyendo a cada rato. Entonces, lo vi yo hace un par de años, efectivamente también como en una especie de seminario donde establezcamos qué son fundamentos y qué son externalidades que rodean el fundamento, qué son ladrillos que voy montando uno con otro y que van haciendo edificar mi fe, o lo que creo, o lo que dice la verdad, o lo que sea, y lo que es efectivamente fundamento. Entonces, desde ahí debería de partir esa construcción. Y de ahí, qué sé yo, uno podría conversar, etcétera, porque ahí se define también lo que somos. Yo no tengo nada contra las denominaciones ni contra lo que hoy día da, que nadie quiere que se le tipifique como algo, etcétera, etcétera. Nadie quiere caer. Yo no tengo nada contra eso. Eh, Creo que eso es superhumano. La gente necesita identidad, necesita identificarse con algo. O sea, el ser nada, el ser humano no le da, no le da piso a no identificarse con nada. Eso no quiere decir que puedo cambiar, sí puedo cambiar, pero siempre necesitas identificarte con algo. Si no, alguien que nunca hubiese tenido un papá en su vida, por ejemplo, le daría lo mismo no tener línea paterna. No, pero al ser humano le interesa ¿cómo se llama? Saber de dónde viene, para dónde va. Entonces, eso un poco es como esa reflexión, como tú mismo decías, también te consideras en construcción. Pero yo creo que es bueno plantearse desde nosotros como creyentes, y creo que eso igual lo puso el profe Raúl el otro día en el seminario, identificar qué son nuestros fundamentos. Y de ahí lo demás conversémoslo, o sea, debatámoslo. Quizá a lo mejor estoy errónea, pero ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las rocas que sostienen lo que creo? Porque si no, por ahí lo he comentado, si no, es que si no voy a hacer un barco sin timón, me va a llevar para donde venga la ola. Así de simple. Entonces tampoco debemos ser así. Y de eso creo que también pasó en estos primeros siglos, que cuando se empezaron a decir, bueno, ¿qué creo? ¿Cuáles son esos fundamentos? Y ahí empezaron lo que tú decís. Lo que pasa es que se tiende a confundir, cuando uno no lo tiene claro, qué es los ladrillos que van alrededor y qué es lo que es fundamento. Y hasta dónde estoy dispuesta a morir por fundamento, como esos cristianos que murieron por no negar ese fundamento, que es ese Mesías, ese Cristo, y nada más. Pero acordate que te voy a dar un detalle cruel. Más pronto que tarde se dio el paso entre estar dispuesto a morir por los fundamentos y estar dispuesto a matar por los fundamentos. Y te voy a decir, eso fue tan temprano como año 311, 315, donde los mismos cristianos pidieron la intervención del emperador para machacar a otros cristianos que no creían como ellos. Claro, pero ahí se va, ahí cruzas la línea de lo que finalmente no es la fe, porque ni siquiera eso hizo el maestro del cual crees, ¿me entiendes? Eli, eso piensas tú, pero hay otros cristianos que piensan que sí. Ajá, a eso me refiero. O sea, ese Cristo, ¿quién es ese Mesías? ¿Quién es ese Cristo que crees? Claro, ahí hay todo un tema, pero creo que sea para bien o sea para mal, para equivocarse o no,
siempre uno debe de tener fundamentos, porque si no, sí, se forma Mira, demasiado todo líquido. mira, una cosa en la que concuerdo, créeme que aunque te interrumpí ahí, concuerdo mucho en tu apreciación. Difiero en algunos puntitos porque como persona ya dedicada hace más de una década al estudio del cristianismo primitivo, esa línea es tan difícil de trazar. Mm. O sea, yo he hecho el ejercicio, lo he hecho en varios de mis seminarios, algunos de mis alumnos acá no me dejarán mentir. Bueno, vamos a establecer qué creían las comunidades cristianas primitivas. A veces simplemente usamos, y eso metodológicamente tiene un problema, pero al menos para el ejercicio sirve, tomar el libro de los Hechos. Vamos a analizar los discursos del libro de los Hechos para tratar de trazar qué creían o cuál era esa primera predicación, cuál es la predicación apostólica. Así le llamo yo. Se han llevado sorpresas mis alumnos. Yo creo que tú, yo no sé, Eli, si tú estuviste en el seminario de apologética que dicto yo, del ejercicio Eh, que hacemos sobre hechos. No sé si has estado. no, aún no he tomado ninguno porque ya había hecho hace unos años algunos seminarios sobre historia del cristianismo, entonces, Ok. pero, pero entiendo a lo que te refieres. Entonces, mira, te voy a dar una pista y una pista para todos los hermanos que nos escuchan y ven este video. Mire, una herramienta clave de un análisis histórico de un texto es préstele mucha atención a lo que dice, pero un poquito más de atención a lo que no dice. Cuando haga eso, después pregúntese por qué dice lo que dice, pero también por qué no dice lo que no está diciendo. Puede ser por varias razones. Uno, porque no habían desarrollado ese pensamiento, porque no creían eso. Eh, Mire, simplemente el ejercicio que yo hago con mis alumnos en varios seminarios lo hago, hagan el reto. Antes de irse al libro de los Hechos, escriba lo siguiente en un papel. Si usted le fuera a compartir el Evangelio de Jesucristo a una persona, ¿qué le diría? Y trate de escribir eso en 100 palabras. En 100 palabras. Trate de escribir eso en 100 palabras. Después de que haga ese ejercicio, se va a ir al libro de los Hechos y va a leer los siguientes sermones. Sermón de Pedro en Pentecostés. Mm, apenas. Sermón de Pedro en la casa de Cornelia. Sermón de Pablo en Atenas. Y hay un cuarto que se me olvida. Bueno, pero con El esos tres de, tiene. el del concilio. No, el del concilio no es tan importante para este ejercicio, pero esos tres. Léase esos tres sermones, compárelos. Trate de extraer qué elementos tienen en común esos tres sermones. O sea, qué creencias puede evidenciar que tienen en común los tres sermones. Si hay algo que no está en los tres sermones, no lo meta. Solamente trate de extraer lo común de los tres sermones. Lo común de los tres sermones. Cuando extraiga eso, compare esos tres, esos elementos que usted saca de esos tres sermones de Hechos con sus 100 palabras. Y revise usted mismo, ese es el autoexamen de qué tan apostólica es su predicación. Y créame que las veces que he hecho el ejercicio, más de uno se ha llevado una sorpresa, a veces desagradable, a veces agradable. Hagan el ejercicio, hagan el ejercicio. A ver cómo les va. No se lo tienen que mostrar al profe Lucas, tranquilos. Pero miren qué pasó. Miren qué pasó. Miren qué pasó. Bueno, vamos a darle paso a otras personas. Gracias, Eli, por tus comentarios y tus aportes. Dios te bendiga. Bueno, Angelito, ¿cómo estamos? Bueno, tenemos que a Mario volvió a levantar la mano y tenemos también a Yelitza. Creo que pues podemos darle
paso a Yelitza y Mario, pues que nos espere un momentico más. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Listo, Yeli, adelante. Hola, buenas tardes. Aquí las 7:38 de la tarde, desde España. Gracias, Lucas, por la exposición y bueno, todo esto siempre nos va a ayudar a renovar el entendimiento o por lo menos no ser tan rígidos al momento de lo que nos vamos enterando, ¿no? A veces somos más rígidos mientras menos sabemos y bueno, que lo que quería comentar es que cuando se expone todo esto, uno trata de verlo desde fuera o como un observador en una línea de tiempo. Sin embargo, en la escritura, o por lo menos lo que ahora tenemos como Biblia, eh, yo leía hoy temprano Primera de Juan, y se habla mucho de la luz, de la justicia, de la verdad, ¿no? Como Juan va planteando esto y la conexión que tiene con el Evangelio de Juan. Ahora, cuando si lo lee con detalle, ¿no? La luz es algo, es una palabra utilizada en la escritura acerca del conocimiento, del entendimiento, y las tinieblas está asociado a la ignorancia o al desconocimiento también. Entonces, claro, Juan está muy interesado en la parte espiritual del desarrollo del ser humano, pero eh, es, im- es im- es imposible, no es inevitable, es la palabra, es inevitable que, que haya sucedido que lo que estamos viendo o nos estamos enterando va a ser inevitable. Por ejemplo, el tema de las denominaciones, no había denominaciones, pero llegó un punto en que tenía que etiquetar como cristianos y ya ahí ya empiezan cosas a entrar todavía en Denominaciones, valga la redundancia, es como denominamos el problema hoy. En esa época le llamaban escuelas. sí. O decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Academia. Eso era lo que iba. Entonces, nuestro fundamento realmente en la escritura es Cristo, es la roca. Ahí no hay, o sea, no es nuestra identidad, que ciertamente la necesitamos, eh, y está influenciado incluso hasta por intereses personales o colectivos, pues hace que todo esto mm, nos lleguemos a identificar con un grupo o nos lleguemos a inclinar o a ser parciales. Es muy difícil ser imparcial, es muy difícil aplicar la justicia. De hecho, la escritura dice que no somos justos. No, o sea, perdón, nuestra justicia no es que va a estar siempre inclinada, porque por la influencia cultural, por las limitaciones que pudiésemos tener en el entorno. Pero cuando nos enteramos de esta información que nos brindan los historiadores, los investigadores, uno como lector o estudiante tiene que convertirse en eso, un investigador. De hecho, Juan dice que habrá momentos que no hay nadie que nos enseñe, porque tenemos una capacidad mental que el mismo espíritu nos va a ayudar a que revisemos al respecto. Vamos a tener siempre choques, vamos a tender a ir en contra de otros por naturaleza. Sin embargo, a medida que vamos comprendiendo cómo funciona la historia del hombre, que de paso se repite, porque hay cosas que uno dice, mira, esto se parece a, pero con otros elementos, eh, vamos a comprender eso que dice Pablo en Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados ¿no? Seamos por el entendimiento, seamos renovados por el entendimiento. Entonces, bueno,
a todos los que estudiamos nos toca asumir que, bueno, lo digo yo personalmente, es una opinión muy mía, que las denominaciones vienen a ser una posibilidad de ese camino de la vida eterna, pero es que tenemos una responsabilidad de estudiar y de investigar, y cada uno tiene su camino. El Señor lo dijo, entre ustedes no se enseñoreen, porque el reino de Dios no es para enseñorearse. Las religiones incluso han sido utilizadas para enseñorearse. En mi país, eh, no es el éxito rotundo que tuvo el que fue electo en el 98, la campaña se hizo en base a los evangélicos, donde hubo o sea, una fuerte, como dicen, una fuerte campaña, y se utilizó la religión con fines políticos. Y al Señor Yeli, si te consuelan algo, a Hitler también lo subieron al poder las iglesias evangélicas. sí, es que yo me enteré luego y después veía hablar de política dentro de las congregaciones, donde estaban unos de un lado y otro, y a veces los dirigentes, los líderes, los pastores se conseguían con ese, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que este piense de una forma porque le beneficia en esto y este piensa de otra. Entonces, cuando ya nos vamos a los evangelios, nos damos cuenta que la religión, para sacar de en medio a una persona que estaba influyendo profundamente con aras a esa libertad de pensamiento y por tanto ser libres, como dicen, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, era una amenaza para el sistema político y religioso. Y terminan acusándolo de un lado y otro a ver cómo lo sacaban de en medio. Pero el interés era, o sea, la política y la religión están allí de mano desde tiempos, como dicen, inmemoriales. Así que eh, es lo que quería comentar de lo que eh, he asumido desde hace tiempo, y clases como estas que nos brindan nuestros hermanos e historiadores, pues nos hacen también madurar para no ser viajar también, aunque no todo el mundo puede viajar, para estar de frente con las culturas. Uno mientras a veces más limitado esté, puede ser un poco más rígido, am, hasta llegar a cierta madurez o envejecer, que puede que deje de ser rígido, puede que sea, pero sin duda no tenemos todo, o sea, no es posible asumir todo tajantemente. Bueno, gracias. Gracias, Yeli. Hermano Angelito, tenemos preguntas o comentarios. Me gustaría darle Bueno, prioridad a preguntas, más que a comentarios. sí, Por no, favor. en este momento ya no hay más preguntas, ni en YouTube ni en Facebook, y pues acá en Zoom pues tampoco. No quería dejar pasar un saludo para todos aquellos que nos vieron por el YouTube, por el canal de Facebook. Eh, gracias por el apoyo. Sí, hay muchos comentarios. Por ejemplo, veo comentarios que quedan aquí en la sala Zoom. Quiero simplemente comentar algo de un comentario que hacía nuestro hermano Ángel Gaudieski. Lo leo primero. Justamente el libro de Hechos no pretendió ser un resumen de las doctrinas. Muchos temas no se tocaron allí porque no eran temas de discusión. A ver, recordemos, no, un tema y un comentario que hice en días pasados es una conclusión a la que yo he llegado es, me llama la atención, por ejemplo, el énfasis que los judíos le prestan a la ley y los cristianos a la doctrina, porque son énfasis marcados de ambas religiones. El asunto de la doctrina, por lo general, no era un problema del judaísmo. El asunto de la doctrina es un problema de los cristianos. Pero los judíos no tanto. No es sino que noten las preguntas que le hacían los judíos en los diferentes evangelios, que le hacían al Señor Jesucristo. Las preguntas eran sobre cuál era la manera de comportarse o qué era lo que debían creer. De hecho, invito a alguien aquí
a cualquiera que me escuche por YouTube, ¿en qué parte de los evangelios Jesucristo dijo que tenían que creer algo para ser salvos? Pero en cambio usted se va a encontrar la referencia a normas comportamentales, a la ley, constantemente. Comportamiento, doctrina. Y lo invito a que piense eso y me cuentan qué se encuentran. A mí en lo personal me llevó a una conclusión que puede ser muy desagradable para muchos, es la mía, no tiene que ser la suya, no se preocupe, no tenemos que estar de acuerdo en eso, de que es importante estudiar la doctrina, yo la estudio, pero no voy a pelear ni a entrar a condenar a nadie por eso, porque es que ni siquiera el Señor lo hizo. Entonces, vuelvo y repito, es mi opinión personal. En esto hablo como sujeto de derechos. No tiene que ser su misma conclusión. Pía, por favor, tu comentario, pregunta final y contigo terminamos, por favor. Yo te abro el micrófono. Adelante, Pía. Gracias. Sí, mi comentario final es agradecer esta maravillosa semana que estuvo muy educativa y muy constructiva para todos nosotros. Quería hacer un pequeño repaso de lo que vimos acá. Partimos con Yeli, que nos explicó la lectura comprensiva y cómo debemos abordar los textos en una forma más ordenada. También después vino Yocho, que nos explicó el mito y cómo el mito explica la Biblia, efectivamente, porque hay mucha mitología como género literario en la Biblia, lo que no implica que sea mentira, sino que es una forma de expresar la cosmovisión que tenían estas personas. Vimos astronomía con el hebreo, con el profesor Raúl, que nos explicó bastante detalladamente la cosmovisión también que tenían a través de su idioma. Luego Anderson nos explicó el silencio intertestamentario, que no fue ningún silencio, sino que nadie, o sea, en ese tiempo nunca dejaron de escribir, de emitirse textos, de profetizar, de, de transmitir información que gracias a Dios nos llegó y no se perdió ahí en el camino. Después vimos con el profe William la traducción y el griego, cómo esto va. A veces hay traducciones que son muy buenas, traducciones que a lo mejor tienen un poquito atrás de intención más teológica, pero es importante tener en consideración que hay distintas traducciones y que no todas son fieles, pero tampoco hay que visualizar una mala intención que haya detrás de las mismas. Vimos lo de arqueoastronomía también, es muy interesante, aquí con nuestro amigo chileno. Usted acaba de abordar el cristianismo después de los apóstoles que efectivamente intentaba abordar el siglo II, esta separación que a mi punto de vista no fue tan separación, porque lo que se hizo fue modificar cierta teología, pero los escritos y la divinidad se mantuvieron ahí intactas. Y como eje central el tema de la semana fue cómo hacemos una amistad entre la fe y las ciencias bíblicas, porque por un lado los más fundamentalistas o los más cerrados van a decir que las ciencias bíblicas no sirven, que importa una fecha, que importa un contexto, si los escritos son inspiración divina y con eso me quedo, y sabemos que no es así. Y por otro lado, las ciencias bíblicas también tienen que analizar que lo que están estudiando es teológico, y por lo tanto también tienen que abordar ese tema, independiente que sea arqueología, que sea textos, crítica textual, desde la disciplina que se abarquen, debemos mantener el foco de que son pensamientos religiosos, son pensamientos que en ese momento la gente tenía como cosmovisión, cómo veía el mundo, cómo veía a Dios, cómo interactuaba con Dios, y eso es lo que también las ciencias bíblicas no deben perder como foco. Y por último, mañana estoy muy contenta porque vamos a tener una cafetería que al parecer se va a extender mucho. Sí, eso, mejor dicho, vea, mañana traigan galletas, Sí, gaseosa, agua, vino, así porque esto va para largo mañana.
Empezamos a Va a las ser 3. bastante extenso. Ujú. Empezamos a las 3. Mejor dicho, guardemos labio, argumento. Prefiero argumentos que Sí. opiniones, la verdad, prefiero argumentos que opiniones, pero bienvenidos sean, no se la pierdan. Gracias, Pía, por ese pequeño resumen que nos has hecho, pero bueno, ahí van quedando los videos. Ángel, creo que todos están en el canal, para el que quiera Sí, repasar y coger energía para mañana, porque la va a necesitar. sí, sí, están en el canal y la próxima semana se van a estar reeditando para corregir algunos errores y también para dividir los que no queden tan extensos. Ok, ok, ok. Pía, ¿algún comentario final, por favor? No, eso, muchas gracias, me encantó esta semana y gracias a Dios pude participar en todas las actividades y estuvo maravilloso. Así que muchas gracias y como dije en un principio en el chat, cada clase detrás tiene muchas horas de trabajo, mucho estudio, mucha lectura y eso es algo que como alumnos o como suscritos al canal, lo que sea, se agradece mucho y se valora mucho ese trabajo porque sé que es desinteresado y con mucho cariño para que todos entre nosotros cooperemos y nos vayamos edificando mutuamente. Así que muchas gracias. Sí, de verdad. A ver, una cosa que a veces uno no hace, yo agradezco a todos los hermanos, amigos y seguidores que comparten el material de la escuela, que lo hacen con aprecio. También agradezco a todos los hermanos que de alguna u otra manera respaldan y apoyan el trabajo de la Escuela de Alexandría. Gracias por todos aquellos que nos tienen en sus oraciones. Y pues pienso que es el equipo invisible, el equipo invisible. Mm, Tal vez muchos esfuerzos silenciosos no los hemos reconocido, a lo cual pedimos perdón, pero gracias a todos aquellos que de corazón apoyan este proyecto, que esta semana fue para eso, para conmemorar 3 años. De pronto la cafetería mañana vamos a gastar una primera parte contando anécdotas de estos 3 años, porque no todo han sido rosas, no todo han sido rosas, no todo ha sido fácil. Y también agradezco, por supuesto, a todas aquellas personas que han apoyado económicamente la Escuela Alexandría. Si usted tiene el deseo, el sentir y la posibilidad, por favor hágalo. Créame que los profesores de la escuela no vivimos del aire, ni somos ángeles, ni todavía me corto, hermano, vea, todavía me corto. Por aquí tengo las señales de un examencito que me hicieron bien doloroso y ahí está el hueco. Entonces, si ha considerado apoyarnos económicamente, por favor hágalo. Si necesita los links para donar o para ofrendar, por favor solicítenos, con gusto lo haremos. Y no es una obligación, no se preocupen, no estoy vacunando a nadie aquí para que pague, no se preocupen. Tenemos nuestros cursos de pago, también es una manera en que usted nos apoya cuando participa de ellos, y se lo agradecemos. Pero en general, muchas gracias. No se pierda el remate de esta semana entre la fe y las ciencias bíblicas. Mañana, 3 p.m. hora Colombia. Pídanos los links, pues los vamos a enviar por nuestros medios tradicionales. Angelito, también vamos a compartirlo simultáneamente por Facebook y YouTube, ¿cierto? Sí, 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 yo creo que vamos a estar ahí. Vea, al menos nos comprometemos a que las primeras 3 horas de la cafetería van a quedar en Facebook y YouTube. Ya de ahí para adelante creo que va a ser complicado, pero no crea que no lo intentaremos, no lo intentaremos. Eso sí, venga preparado mañana, lo va a necesitar. Angelito, ¿algo más? ¿Algún comentario? No, por ahora no. Pues agradeciéndole a todos por su participación y pues los esperamos mañana. Que pues como dijo Lucas, se vengan bien preparados para tanto para la charla, para estar dialogando, como también con su café y su merienda. Si mañana sí tendremos micrófonos abiertos para compartir, para dialogar, para debatir, para pelear, para reconciliarnos, pero para aprender, eso sí. Bueno, muchas gracias a los que escucharon esta humilde presentación esta tarde. Dios los bendiga. No se lo pierdan mañana el remate de nuestra semana de aniversario. Gracias a mi hermano Ángel. Ahí se los presento. Él es nuestro encargado de medios, como yo le digo, nuestro representante plenipotenciario. Él no se ve en la escuela Alejandría muchas veces, pero ahí está en todo. Muchas gracias, Angelito, siempre por el apoyo. Dios te bendiga. Y nos vemos entonces mañana 3 p.m.
Hora Colombia, para nuestra cafetería de cierre de la semana de aniversario. Mil gracias. Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.